Bien. La otra vez me hizo lo mismo, no sé cómo es. Perdón, ya que te corté, voy a aprovechar para aclarar que preguntan sobre el parcial. Que lo del parcial es todo lo que venimos dando, que fue como lectura obligatoria. O sea, no aquellos textos que dimos como complementarios. Igual, en estos días subimos un programa con temas y textos, con el nombre de cada texto, así nadie se pierde. Eso más. Perfecto, gracias Rob por la aclaración. Bueno, como decía, la clase de hoy va a tratar sobre la salud como derecho. En una primera parte vamos a explicar un poco cuáles serían las partes del proyecto de la monografía, en qué consiste cada una de esas partes. Después vamos a hacer una presentación, un ejercicio de presentación que nos va a acompañar durante todo lo que sigue de la clase, que consiste en la lectura del material de Islandia y vamos a trabajar en los grupos o quienes estemos acá para debatir en función de esa lectura algunas cuestiones que tienen que ver con las partes de un proyecto de intervención. Por ahí no se entiende ahora lo que va a ser la clase, pero vamos a ir habitándola, viviéndola paso a paso y ahí vamos a ir construyéndola juntos. Le doy la palabra a la compañera Agustina que nos va a comentar sobre las partes de un proyecto. Bueno, más que nada este trabajo que nosotros les comentamos y la idea es acompañarlos en el proceso de este trabajo, se va dividiendo en partes. Primero está bueno que se piense algún tema en particular, como por ejemplo puede ser algún proyecto comunitario, puede ser el estrés, puede ser algo específico de la cardiología. Ahí cada uno está abierto a poder pensar colectivamente y para después que se elige este tema, debatir qué tema se elige, hay distintas partes. La primera parte sería como la fundamentación, que sería más que nada explicar de qué se trata esta propuesta, ver qué tema o qué problemas tiene este tema que elegimos, se puede contextualizar ahí también, se ven a lo mejor las causas de este problema que uno elige este tema y se detallan las cosas. Por ejemplo, hay una descripción de las distintas causas, se tiene que justificar por qué se elige ese proyecto y qué viabilidad tiene para poder llevar a cabo. Por eso Guille decía también como que es un plan de acción, porque también pensar que es un proyecto que capaz se pueda llevar al cabo, a ver si tiene una viabilidad o no. También se puede describir los antecedentes. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el estrés en trabajadores de la salud en tal sector de salud y uno se puede poner a pensar qué antecedentes, qué se dice de eso, qué noticias hay, gente que trabaja ahí, qué comentarios tiene. Y todo esto que se empieza a averiguar, por eso es un proyecto de investigación, se empieza a investigar, todo esto está encuadrado en un marco teórico. Para eso va a servir mucho, ese marco teórico, todos los textos que fuimos dando, un poco para tener respaldo de todo esto que yo averiguo, que esto que yo voy investigando, lo voy encuadrando en algunos autores en particular, en algún texto en particular, si bien a veces no hace falta que abarquemos todos los textos que se dio, porque ya que esta es una materia anual, pero sí por lo menos enmarcar o encuadrar cuáles irían acordes a los que yo quiero expresar en ese proyecto de investigación. Después está lo que se llama, que también es parte del proyecto, el estado del arte, que serían todos los antecedentes. Por ejemplo, yo quiero estudiar el estrés y me pongo a ver qué investigaciones hay en relación a eso. Actuales, recientes, de antes, quiénes las hicieron, cómo, cuándo, dónde las hicieron. Y todo eso también se va escribiendo. Y después es importante también marcar objetivos. ¿Qué objetivos yo tengo
¿por qué elegí este tema de este proyecto de investigación? Tengo un objetivo, que sería como una descripción concisa de lo que se pretende alcanzar con esa intervención que yo quiero hacer. Orientar más que nada la finalidad general del proyecto. ¿Por qué quiero hacer ese proyecto? ¿Qué objetivos cumplir? Más global. Y después está lo más específico. Eso global lo empiezo a detallar y lo empiezo a apartar en cosas mucho más chiquitas. Y ahí nos van a empezar estos tipos de objetivos, nos van a servir para orientarnos cómo llevarlo a cabo, la acción. O sea, por un lado está poder pensar esa investigación y por otro lado, cómo hago para llevar al cabo. Eh, Se trata un poco de eso, no sé si alguno quiere agregar algo más o si quedó claro, que pregunten. Ahí preguntaban si el objetivo es igual al propósito. El objetivo igual al propósito. ¿En qué sentido el propósito? Muchas ¿El tema que veces, yo elijo? claro, muchas veces se usa propósito como algo que es superlativo, que es mayor a los objetivos. No sé, a Es como veces se más pone, grande el propósito, ¿o no? claro, claro. Sería más del lado del tema y después con ese tema, ¿qué objetivos tengo para llevar al qué? Por eso este plan de acción también, además de investigación. Profe, le hago una consulta. Claro, sí. Sí, Jazmín. El tema tiene que basarse en algo específico con respecto a la salud, digamos, tipo enfermedad. Yo creo que el tema, sí, o sea, todo que sea algo que fuimos dando un contenido, o sea, algo que ustedes tengan ganas y que les lleve el deseo a poder trabajar ese tema. Y eso relacionarlo después con contenido de la materia. Pero a lo mejor ustedes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nos interesa poder pensar tal tema. Y ahí, obviamente, ahí son libres para elegir el tipo de tema. No es Pero, por ejemplo, ¿qué te necesario ha venido en la cabeza, Jazmín? como una enfermedad, digamos, que no necesariamente sea una enfermedad, pudiera ser No, una situación de, no sé, relaciones laborales del equipo de enfermería y uno lo trabaja ahí. sí. Cómo mejorar las relaciones laborales del equipo de enfermería con el resto de las disciplinas. Eso podría ser. Los objetivos son, volviendo a lo anterior, son cuestiones que uno pueda después evaluar, decir, bueno, si se cumplieron o no, en qué medida o cuánto. El propósito es más una idea general de para qué lado me estoy volcando, quiero llegar. Eh, Que te orienta, el propósito, bueno, los objetivos también te orientan igual sí, sí, son a la hora de armar. bastante parecidos. Eh, Ahí están preguntando. Sí, lo de la prevención. Sí, yo creo que los temas son libres para elegir. Ah, no veo yo qué preguntan. Y preguntan cuándo se entrega. Eso también habían preguntado hoy en el Classroom Va hace 2 días, el tema Ah, de las bueno. fechas. Vos capaz lo tenés más claro. La fecha está puesta ahí en el Word que mandé, no sé cómo se dice, que está el cronograma, que es en agosto. Ahora no me acuerdo la fecha exacta que pusimos. Pero eso va a ser hasta donde lleguemos, no es todo el trabajo. Todo el trabajo va a llevar todo el año. Ahora lo que hay que pensar en principio, lo central es definir el problema que quiero abordar, que puede ser un problema de salud, o sea, puede ser esto, no sé, enfermedades que consideremos que hay en la comunidad que pensamos hacerlo, o diferentes problemáticas que ustedes se van a enfrentar como equipo de salud. Por eso es amplio, no necesariamente tiene que ser una enfermedad o algo así. Ustedes ahí lo van a ir definiendo. Pero bueno, definirla, una vez que tienen el tema definido, problematizar ese tema, o sea, tratar de hacerle preguntas y empezar a investigar sobre el tema que uno eligió, y después hacer el árbol de problemas, que es el tema de la clase de hoy, digamos.
y de ahí vamos a ir avanzando en esa construcción de los demás, de lo que fue diciendo Agustina. Pero es de a poco, porque en cualquier proyecto de investigación siempre uno va avanzando y vuelve hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Porque Sí. nadie puede construir un marco teórico o los antecedentes de una investigación de la nada, sino que se va armando. Se definen objetivos, se va tratando de armar en torno a esos objetivos y después también van a ir cambiando los objetivos. Después se van a dar cuenta que uno siempre va y viene hasta que va logrando un producto final, digamos, que eso va a ser en noviembre. Así que bueno, por ahora empecemos con esos primeros pasos, que es la definición del problema, las preguntas que le hago al problema, la primera, digamos, investigación sobre el tema, y el árbol de problemas que vamos a ver hoy, y ahí, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos para entregar en agosto. No está definido, pero queremos que lleguen a donde podamos llegar, digamos. No pedir de más ni de menos, digamos. Vamos a ir viendo cómo van en estas semanas. Buenísimo. Sé que hay muchas dudas y bueno, las vamos a ir saldando y quizá una respuesta a una pregunta quizá no es suficiente, la vamos a seguir respondiendo varias veces de las formas que sean necesarias. Es un tema difícil y lo hacemos así para que lo que cuesta después es un aprendizaje en lo sucesivo, en los años sucesivos. Es un ejercicio complicado hacer un proyecto, pero es la forma de poder darle a la teoría que nosotros vamos debatiendo, darle un sentido en algo concreto, en algo práctico, que, que bueno, hay que pensar en este contexto que lo hace mucho más difícil cómo haríamos un proyecto de intervención cuando no nos podemos ni siquiera acercar a, no sé, a un familiar ni a las instituciones, o se nos hace difícil salir y juntarnos con nuestros compañeros. Toda esa adversidad que hace y pareciera hacerlo imposible, nos tiene que mover a la creatividad, a ver qué nos surge para poder resolver estas circunstancias. Nadie arrancó el año pensando que iba a haber una pandemia así y sin embargo el equipo de salud tiene que salir a la cancha a laburar con esta realidad. Y día a día, no sé, a los que estamos laburando en los equipos de salud, es como que cada día hay un protocolo nuevo, un accionar nuevo, una circunstancia nueva y si bien es un poco estresante, nos tenemos que estar activos para no quedarnos, o sea, para estar acorde a las circunstancias, o sea, poder resolver el problema y que no nos pase por arriba. Y eso tiene que ver con ser dinámicos también. Así como la realidad es dinámica, nosotros también. Paso a lo que sigue, ¿les parece? ¿Puedo hacer una Sí. pregunta antes? Sí, Luquita. ¿Qué tal? Una consulta. Claro, el problema es ese, la etapa en la que estamos transitando, ¿no? Nos vamos a tener que basar muchos en artículos más que, no sé, por ejemplo, yo quiero hacer algo relacionado a alguna enfermedad. No me va a quedar otra que leer artículos, no tengo otra forma de sacar información. O algo poblacional también. ¿Te referís al estado de arte? No puedo ir casa por casa a ver qué, no sé, de lo que vaya a investigar yo por N. Lo voy a tener que hacer basado en eso. No me va a quedar otra opción. Claro. Sí, o también empezar igual si hay otras si te referís al estado de arte, si hay otras investigaciones previas, si hay otras cosas previas, o sea, noticias, artículos. Claro, por eso, reunir todo eso, porque no sé, ponerle que quiero hacer algo relacionado a enfermería. Voy a tener que buscar artículos directamente, no puedo ir a un hospital a investigar o algo relacionado a lo poblacional, digo, tampoco puedo salir a investigar en la zona donde quiero investigar. Claro, sí, se entiende. Claro, No yo había pensado en algo socioeconómico que cómo repercute en la salud, ¿no? Por ejemplo, una vivienda, cómo estaba constituida, por ejemplo, ¿no? Qué es lo que tiene, qué enfermedades prevalecen, ponele, pero bueno, eso claramente no lo puedo hacer. Pero Claro, y basarme un podés poco. hacerlo si ves otros medios de acción, digamos. Digo, si yo en este momento quiero investigar algo que quiero hablar con la gente, sé que no puedo ir casa por casa.
pasa, eso está claro. Pero puedo quizá vincularme con una institución, ¿no? Lo primero que se me ocurre. Puedo hablar con una escuela, por ejemplo, y realizar una encuesta, o sea, a las familias del barrio, que lo hagan desde la escuela, que tienen contacto con esas personas, no sé. O sea, hay que inventar también modos de ver en medio de esta pandemia cómo logramos igual llegar con algún proyecto a la comunidad. Claro, está Si bien. es que uno quiere trabajar sobre la comunidad toda, sobre un barrio, ¿no? Porque no puede trabajar. Claro, sí. sobre Sí. Yo había pensado un es proyecto amplio. así, pero era imposible. Se me hacía, no sé cómo encararlo. Es cuestión como de pensarlo y inventar. Nuestra idea, digamos, es que ustedes puedan inventar cosas nuevas, que aunque sean alumnos de primer año, pueden desarrollar ideas que otros no han tenido y bueno, y ser creativos en eso. Bien, bueno, gracias. Por ahí, una cosita, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la UPA de Los Hornos no estábamos pudiendo localizar los pacientes mayores de 65 años porque en el registro, cuando se atendían, nadie les anotaba el teléfono. Y en el medio de eso nos estaban desbordando los llamados de los pacientes mayores de 65 años que querían que los fuéramos a vacunar al domicilio. Y nada, ahí la misma realidad, el mismo contexto hizo que pudiéramos recabar la información de dónde estaban porque ellos mismos llamaban. Fue una de las estrategias que se nos fueron dando para encontrar dentro de Los Hornos a los pacientes de riesgo mayores de 65 y después nos dimos otras, ¿no? Porque teníamos algunas otras herramientas. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo creativo, así que les voy a proponer un ejercicio que va a consistir en lo siguiente. No pude lograr cambiar el nombre, pero bueno, si alguien lo puede hacer, es la idea, y si no, sepan ustedes que de eso se trata este ejercicio, que es que a partir de ahora en esta clase no usamos más nuestros nombres reales, sino que vamos a poner uno ficticio y a qué nos dedicamos, que no va a ser lo mismo, sino algo que inventemos. Por ejemplo, yo diría que soy Hernán, soy un español y me dedico a la conquista de América. Y a partir de ahora, todo lo que sigue la clase, yo soy Hernán, conquistador de América, ¿sí? Y así todos, cada uno piense qué personaje es o qué persona es y a qué se dedica. Un personaje ficticio y una actividad ficticia. ¿Estamos bien? Bien. Bien, lo que sigue, se me murió justo la computadora, pero estoy en el celular. Lo que no, cambiar el nombre No, no yo me tampoco pude. Yo intenté y no pude. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, si pueden, alguien que arranque a leer el texto de Islandia. Vamos a leerlo entero. Yo sé que varios lo han leído ya, pero hagamos una repasada todos juntos. A mí justo se me cerró la computadora, no sé quién quiere arrancar. Lo leemos rapidito. Aprueba la materia el que lee. Dicen, no entendí lo de los nombres ficticios. Es así, Luana, a partir de ahora de la clase ya no sos más Luana, sino un nombre ficticio, el que quieras, y te dedicas a algo que este personaje ficticio se dedica. Leo, profe, Sí, Dale. Rodrigo. ¿O cómo te llamas? Mastropiero, ¿A qué te dedicas, Mastropiero? soy músico. Buenísimo. ¿Arrancó? Por favor. El primero, él dice, Islandia, fútbol y Estado, año 2018. El 1 de marzo se celebra en Islandia el Jordagur, un festejo que conmemora el levantamiento de la prohibición de tomar cerveza.
Será la primera vez que los vikingos lo celebren clasificados a un mundial de fútbol, deporte que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Islandia, una isla ubicada en pleno Océano Atlántico, a solo 287 kilómetros de Groenlandia, que concretó recién su independencia absoluta del Reino de Dinamarca en 1944, luego de varios años de lucha del movimiento independentista, y que, sin embargo, ya en 1904 contaba con gobierno y constitución propia. Convocó en 1908 un referéndum donde se votaba la posibilidad de llevar adelante una ley seca. No solo los reconocidos movimientos frente al alcoholismo eran los portavoces de la propuesta, sino que dicho movimiento independentista también se jugaba una carta política, al ver a la cerveza como una bebida más danesa que nacional, considerándola antipatriota. La ley entra en vigencia en 1915, pero con el transcurso de los años de abstinencia fue sufriendo modificaciones. Ya en 1921 se aprobó el consumo de vino después de que España se negara a comprar pescado. En 1935 la ley se liberó, exceptuando la ingesta de cerveza con más de 2,2% de alcohol. El argumento indicaba que la cerveza, al ser más barata, iba a desencadenar un consumo excesivo en la sociedad. El fútbol islandés creció progresivamente en los últimos 20 años. En esa misma década, el seleccionado de fútbol islandés disputaba su primer partido internacional, con victoria 1-0 sobre Islas Feroe, el suelo europeo más cercano, 420 kilómetros en pleno Océano Atlántico. Islandia, más conocido por sus exóticos paisajes que mezclan volcanes, cascadas, glaciares, caballos y auroras boreales, que por su selección de fútbol recién disputa su primer partido oficial reconocido por FIFA en 1946, con derrota en Reykjavik por 0-3 frente a Dinamarca. Con la apertura del turismo mundial desde mitad de siglo y el prestigio en aumento de la combinación pubs, cerveza y fútbol en otros países europeos, se activó el comercio local de contrabando y la ingesta ilegal de la cerveza considerada fuerte. Tal es así que la justicia, ya desbordada por la clandestinidad y por los reiterados intentos del público cervecero, decidió el 1 de marzo de 1989 terminar con el proteccionismo del consumo de cerveza. Mientras tanto, el seleccionado llevaba más de 40 años compitiendo en las fases eliminatorias para las Eurocopas y Mundiales. Los resultados estaban muy lejos de convencer al pueblo islandés de disfrutar aquella combinación que era furor en Gran Bretaña y el resto de Europa. Durante los primeros años... Mastropiero, Sí. ¿puede ser hasta ahí, Mastropiero? Hasta ahí que estaríamos diciendo, ¿conoces Islandia? Yo, si conozco, Sí. no tuve el gusto. No. Nunca un recital por ahí. No, por ahí no. Bien. Ahí cuando dice lo del proteccionismo, en realidad lo que está diciendo es que levantaron la ley seca. Uh-huh. No sé si conoces algún otro país donde haya ley seca. Hubo en Estados Unidos. Había. Sí, hubo. Bien. ¿Y Argentina? En Argentina no, que yo sepa, no. Y antes de la pandemia, que no se podía comprar alcohol después de las 10 o de las 9, no me acuerdo a qué hora. ¿Pero estaba en vigencia eso? No tengo idea, yo no consumo. Pero bueno, eso es una modalidad de ley seca, digamos, de prohibir el alcohol como forma de no consumo. Uh-huh. Aclaro por ahí para que se vaya entendiendo lo que yo sé que ya se entiende, pero por ahí alguno que no tenía en cuenta que era alguien que no sabía lo que era la ley seca o la idea de prohibir el consumo en determinados momentos o épocas. No sé si alguien más quiere ayudar, así seguimos la lectura colectiva. ¿Alguien que quiera aprobar la materia? Muy bien, Mastropiero, muy bien leído. Gracias. ¿Quién sigue? Habíamos quedado hasta los resultados, ¿no? Sí, ahí.
Algunos se les entrecorta. Bueno, parece que nuestro lector oficial va a ser Mastro Piero. ¿Querés seguir entonces? ¿Sigo? No hay problema. Sí. Vale, buenísimo, gracias. Dale. Ok. Bueno. Decía, los resultados estaban muy lejos de convencer al pueblo islandés de disfrutar aquella combinación que era furor en Gran Bretaña y el resto de Europa. Durante los primeros años del derogamiento de aquella ley y siguiendo una encuesta de 1998, un 42% de los adolescentes admitía haber tenido una borrachera en el último mes. Sumado a eso, el 23% fumaba cigarrillos cotidianamente. El presagio de las generaciones anteriores tenía datos concretos. Pero el estado de bienestar islandés, que promueve educación superior gratuita y asistencia sanitaria universal, que superó la crisis especulativa financiera de 2008 y se estableció como uno de los países más desarrollados del mundo, llevó a cabo en 1998 un proyecto llamado Youth in Iceland, que buscaba la reducción del consumo de sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol en la población adolescente. Cuenta Guðberg Johnson, psicólogo islandés, que 20 años atrás, y en los fines de semana por la noche, no se podía caminar con tranquilidad por las calles de la capital debido a la cantidad de adolescentes que había emborrachándose. Ya en las escuelas e institutos había una buena carga horaria que se encargaba de la educación en las drogas, algo que preocupaba desde algunas décadas atrás. Los datos continuaban siendo desalentadores, por lo tanto se buscó otra forma de acabar el problema. Por ende, se puso en marcha el mencionado programa Juventud en Islandia, buscando hacer hincapié en la contención de los adolescentes, pero desde el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas, deportivas. La oferta de dichas actividades creció exponencialmente y por ende su demanda, creando en el público juvenil adicciones socialmente aceptadas. Dentro de los programas que incluye el proyecto, que también abarca cambios en algunas leyes, institucionalización de charlas con los padres y que hoy es furor en Europa y que muchos países lo están intentando llevar a cabo. Se encuentra la participación del Estado en el fomento y financiación de las actividades deportivas, entre ellas el fútbol. La isla, habitada recién por el colono noruego Ingolfur Arnarson en el año 874, cuenta con un clima dificultoso para el desarrollo de cualquier práctica deportiva. Sus inviernos largos y nevados, sus veranos cortos y fríos, algunas epidemias como la de peste negra y viruela, erupciones como la del volcán Laki en 1783, reduciendo a la población a la mitad, han hecho muy difícil la continuidad de la vida, por lo tanto el desarrollo deportivo. Sin embargo, el país que solo tiene 331.000 habitantes, y que será el 331.000, sí, habitantes, y que será el país más pequeño en población que disputará una Copa Mundial de la FIFA, ha sabido potenciar el desarrollo del fútbol en una nación sin tradición futbolera. La financiación del Estado para el desarrollo de actividades deportivas fue de la mano con la creación de estadios de fútbol cubiertos que permiten entrenar todo el año, a pesar del clima hostil que envuelve el territorio. No obstante, el éxito actual tiene también base en la elevada cantidad de entrenadores UEFA que tiene el país. Siggy Eyjolfsson, que llegó a la Federación Irlandesa en 2002 y es motor del cambio, cuenta para la revista Panenka que en los inicios del 2016 Islandia cuenta con un entrenador profesional cada 500 habitantes del país. La proporción en Inglaterra, donde se desarrolló el fútbol, es de 1 cada 10.000 ciudadanos. Eyjolfsson se asombró cuando visitó Manchester United y vio que los entrenadores de las categorías inferiores no tenían ninguna titulación UEFA. En Islandia, hace rato que los padres y ayudantes fueron reemplazados por entrenadores con validación internacional. Esto, y debido a que las instalaciones las apoya el Estado Nacional, logrando que los clubes puedan destinar gran parte de sus fondos a la formación de sus entrenadores, ha desembocado en la construcción de una generación de futbolistas que se han ganado el respeto mundial. El entrenador sueco Lars Lagerbäck fue quien impulsó el cambio que ya se venía gestando llevando al equipo islandés al repechaje para el Mundial 2014 de Brasil. Perdieron con Croacia y quedaron afuera de la fase final que tuvo como campeón Alemania. Pero lejos de la frustración de haber estado tan cerca por primera vez e impulsados por el carácter vikingo que caracteriza a una sociedad acostumbrada a luchar en un clima hostil, entre otras cosas, por su independencia tardía, Islandia consigue la clasificación para la Eurocopa 2016. Allí se transforma en la sensación del torneo, avanzando hasta los cuartos de final, teniendo momentos para la eternidad como la eliminación a Inglaterra en Niza, por los octavos de final. El objetivo era redondo. Los años de abstinencia cervecera y mundialista culminaron en un proyecto de Estado para el desarrollo del fútbol,
con formación de entrenadores y desarrollo de una liga que hoy continúa siendo pobre, pero que de a poco construye generaciones de futbolistas que siguen desarrollándose en las ligas más competitivas. El 16 de junio de 2018, en Moscú, Islandia debutará en una Copa del Mundo. Su rival será nuestra selección argentina, carente hoy de un proceso formativo estructural, lineal y sincero como el islandés. La idiosincrasia vikinga será un duro escollo para la selección liderada por Lionel Messi. Para Hal Grimson y sus muchachos será un debut romántico, como concluyó el entrenador luego del sorteo. Sus hinchas disfrutarán tomando una cerveza, que ya hoy supone el 62% de la ingesta de bebidas alcohólicas en el país, cifra superior a países directamente productores como Alemania y República Checa, ambos 54%, y Reino Unido 32%. Sin embargo, y pese a la revolución de la bebida a base de malta y lúpulo desde la década del 90, el consumo total de alcohol asciende a 7,1 litros puros por persona, bastante menor que los 11,4 que consumen los daneses, los 11,6 de los británicos y los 15,1 de los rusos. Según los nuevos informes de 2016, tan solo 18 años después del comienzo de aquel proyecto de Estado, el porcentaje de adolescentes que se emborrachan bajó del 42% al 5%, y el de fumadores de cigarrillos del 23% al 3%. El 1 de marzo, los islandeses tendrán un motivo más para brindar en el Björndagur. El sueño de la Copa del Mundo es realidad. Las autoridades del país también lo harán por el gran desarrollo de su proyecto de Estado, que incluye educación, políticas deportivas y socialización con los pares. El brindis no será excesivo. Ese ya es un problema menor. Buenísimo, muchas gracias, Mastro Piero. Después, bueno, ahí estábamos viendo varios personajes muy interesantes. Yo la verdad que nunca había hablado con un astronauta. Geofísica tampoco, pero bueno, paleontólogo es mi hermano, albañil no conoce, pero bueno, es re interesante toda la gente, Marianela Artesana, que nos ha visitado en esta clase. Y bueno, un poco volviendo al tema del texto, quería que me ayuden entre todos vamos a hacer un árbol del problema, para que todos los equipos tengan en claro en qué consiste hacer un árbol de problemas. Por ahí me pueden ayudar a dibujar un árbol. Yo tengo, no sé si ven ahí la cámara. ¿Se ve bien? El fibrón. Sí, se ve. La hoja. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Ay, perdón, no, yo soy Esmeralda. Esmeralda. Es el nombre que no. ¿Y a qué te dedicas, Esmeralda? Soy médica, Mira, ¿tenés alguna especialidad? oncóloga. Terrible. Pero bueno, Ah, bien. ¿Trabajas acá en La Plata? en La Plata, sí, en el italiano. Ah, bien. Contame, Esmeralda, ¿cómo es si pudieras identificar del texto que leyó Mastro Piero recién en relación a toda esta historia de los islandeses y lo que contaba la noticia? Claro. ¿Qué problema crees se está hablando todo el tiempo? O por lo menos el proyecto ese que costó nombrar, que es Jungu, no sé cuánto, que ¿El qué? es el proyecto que hicieron los islandeses de armar canchas de fútbol y profesionalizar la práctica del deporte. La Sí. nombra ahí al principio, se llama... Juventud en Islandia se llama. claro, Lo traduzco. traducido al español, pero en... bueno, no, esa es la fiesta. Bien, bueno, ¿cuál para Gracias. vos sería el problema principal, Esmeralda, de que aborda el texto y que enfrentaron los islandeses con este proyecto? ¿Cuál sería el problema principal Sí, de la sí. instalación de estos proyectos? Claro, ellos como que nombran de que tienen mucho alcoholismo y trataron al principio de hacer una ley seca que no les resultó. Ah, claro, porque hay contrabando y todo. El tráfico no Claro, para en ningún lugar. exacto. Sí. Quizás pues... Y después decían como que se emborrachaban mucho, pero que bajó del 42% al 5% posterior a la aplicación de este proyecto de las canchas de fútbol y del deporte, la práctica del deporte. Claro. ¿Te parece que el problema pudiera ser el consumo de alcohol? Puede ser,
puede ser que sí, porque el alcohol genera dependencia, abstinencia más que nada cuando ya no lo usás, ya no lo consumís. Y, y claro, y cuando se implementa la ley seca, creo que se rompe todo ese patrón de la población de estar consumiendo el alcohol siempre y genera un cambio. O canales clandestinos, ¿no? De consumo. Claro, o si no, claro, Claro. el tráfico. Bien, perfecto. Bien, Esmeralda. Entonces paso a escribir más o menos lo que me fuiste relatando, ¿sí? Dale, profe. Y por ahí alguien me pueda seguir ayudando. Entonces, Buenísimo. Esmeralda nos comenta que el problema sería el alcohol. Alcohol. Nosotros, los médicos como Esmeralda, que es oncóloga, escribimos, y los químicos, el alcohol de esta manera, el símbolo de alcohol. Y ahí dice alcohol. Generalmente el árbol del problema pone en el tronco lo que el equipo considera que es el problema que va a abordar. Uno podría poner consumo problemático del alcohol, para ser más específico, o no sé, eh, consumo de alcohol, o lo que quiera poner como para aclarar bien claro de qué se trata el tronco, el problema que van a considerar. Esmeralda recién nos nombró una parte de las consecuencias del consumo del alcohol, que dijo que generaba dependencia. Ahí pongo dependencia, ponerle que se diga. Y que el no poder continuar tomando generaba abstinencia, y si había prohibición había clandestinidad, situaciones clandestinas. Casi siempre las situaciones clandestinas, si habrán visto alguna película, como contaba Mastro Piero en Estados Unidos, la de Al Pacino creo que es, ¿no? Siempre hay situaciones de violencia en lo clandestino. Entonces son como consecuencias que van ocurriendo, violencia, ¿no? Es decir, que el árbol, que el tronco es el consumo Así, problemático del... la mafia. La mafia Claro, en Chicago creo que fue empezó con el tráfico de alcohol en la ley seca. exacto. Entonces, mafia sería una consecuencia del consumo problemático de alcohol. Bien, entonces uno va dibujando el árbol, poniendo en el tronco el problema, que dijimos consumo problemático de alcohol, y vamos viendo las consecuencias de ese consumo en las ramas del árbol. Uno puede ir a las raíces. No sé si alguien me puede ayudar. Las raíces que imagina. Soy un artista. Las raíces, ¿sí? ¿Quién habla? Matías había dicho acá en los mensajes que el problema era la falta de deportes, por eso el consumo de alcohol. Por ahí se puede pensar como, Como la raíz. claro. Bien. Entonces, falta de deporte. Damos vuelta a la frase de... en realidad, Matías es un nombre bastante real en esta reunión. ¿Cómo se Sí, sí, llama? no dije. ¿Cómo te llamas, Matías? Bueno, después nos va a contar. Entonces, la falta de deporte... Es arquitecto, pero no dijo un nombre. Bien. Bien, entonces, una de las raíces del problema que identifica el arquitecto es que la falta de deporte pudiera estar generando que en los jóvenes consuman alcohol. Entonces sería una de las raíces del problema. ¿Qué otra raíz del problema uno puede imaginar? Eh, Ahí mencionan algunos en el chat, como ocio, ajá, problemas sociales o económicos. bien, está bueno. Entonces, el aburrimiento, La prohibición, lo prohibido, bien, un escape, la la falta de trabajo, desprotección.
Horrible todo como lo voy diciendo. Pero bueno, van viendo un árbol ahí, ¿no? ¿Parece? Esa sería la raíz, el tronco y las consecuencias. Entonces las consecuencias más o menos salieron bastante fácil. El problema que identificamos era el consumo de alcohol y la raíz encontramos algunas tantas que están bastante distintas. Falta de deporte, el aburrimiento, lo prohibido, la falta de trabajo. Entonces, cuanto más nosotros podamos profundizar, digo, nosotros como equipo, ustedes como equipo puedan profundizar en la raíz, porque la falta de deporte tiene un motivo. Uno puede ir a la raíz de la falta de deporte y pudiera ser que faltan canchas de fútbol, faltan entrenadores, ¿no? Falta... También el clima no ayudaba, si no hacían las canchas telladas, ¿cómo entrenaban? Claro, pero El clima también. Pero vos podés decir que el clima, en realidad sería, no hay una cancha acondicionada para el clima. Hoy por hoy nosotros manejamos la naturaleza más o menos como... Entonces hay que decían canchas techadas, cerradas, como para poder tener deporte. Entonces uno puede, cuanto más profundice sobre la raíz del problema, ponerle el aburrimiento, si hay actividades recreativas. ¿Por qué no la hay? Porque no hay plazas, porque no hay, no sé, no hay clubes, no hay... Entonces, uno puede ir ampliando la raíz del problema y eso te permite hacer un mejor análisis de lo que vos vas a trabajar. Lo mismo con las ramas. Vos podés decir que, bueno, se genera clandestinidad, que la clandestinidad genera mafias, que las mafias generan situaciones de violencia, que la violencia genera situaciones de muerte o heridos o gente detenida. Entonces uno va profundizando en consecuencias del alcohol y uno puede intervenir después como equipo en cualquier circunstancia, tanto en la parte de la raíz como en la parte de las consecuencias. Esto para cualquier problema. Si uno dijera infarto agudo de miocardio, voy a cambiar de fibrón. No sé, yo, porque a ustedes, muchos les gusta lo del corazón, infarto agudo de miocardio, IAM, infarto agudo de miocardio, como tronco del problema, las consecuencias pudieran ser que alguien tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? Que alguien quede con una arritmia, pudiera ser que alguien quede, no sé, distintos problemas de salud que se desencadenan a partir de un infarto agudo de miocardio. Pero también tiene una raíz. El infarto agudo de miocardio puede haber sido por tabaquismo, ¿no? Por dislipemia, por comer mal, o no estar tratada, por ser hipertenso. Entonces después uno como equipo, habiendo elegido este problema que le gustó, pudo haber trabajado sobre la hipertensión como raíz del problema, o sobre el tabaquismo, o sobre la dislipemia. Pero a su vez uno puede ir más hacia el profundo de la raíz y descubrir que de la dislipemia es que la gente no come verduras, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la dislipemia? La falta de verduras en la dieta. Entonces, después como equipo uno puede decidir trabajar solamente a abordar esta parte de la raíz. No me quiero ir muy lejos. No sé si se entiende qué dicen las profes. Yo soy Hernán, no sé ustedes quiénes son. Si se entiende, pasamos a lo que sigue. Hay una situación que se da en Islandia, por ahí no todos conocemos Islandia. Islandia es un país muy particular, casi es continente americano, casi es Europa. Es una islita de 300 y pico mil habitantes, muy aislada, con un clima bastante agresivo. Tienen en el invierno noches enteras, o sea, el día, las 24 horas de noche, y en el verano tienen días enteros de 24 horas, son situaciones difíciles de llevar adelante. Y encima tienen un montón de volcanes, es el país con más volcanes por metro cuadrado,
que están varios activos. Entonces, la actividad de un volcán en una isla donde no te podés evacuar hace que muchas veces esté complicada la subsistencia, la vida en ese apartado rincón del mundo. Y hace que si la población comete algunos errores, por ejemplo, no producir los alimentos que van a consumir o un montón de cosas, o no tener las herramientas necesarias para la subsistencia, no tienen mucho para que los rescaten, están medio solos ahí. Entonces, el hecho de que el alcoholismo les estaba generando un problema, estaba poniendo en riesgo la subsistencia, la vida en esa isla. Era una situación bastante grave, no solamente por los números que ahí nombra del 40 y pico por ciento, sino que ese número lo que significaría es que si continuaban con ese consumo problemático de alcohol, probablemente la economía colapsaba. Entonces tenían que hacer algo urgente. Entonces me imagino yo al equipo de salud de Islandia que armó este árbol de problemas, empezaron a abordarlo y decidieron ver cuáles eran las raíces. Una, como dijo el arquitecto, falta de deporte. Y entonces, en los jóvenes. Entonces se pusieron las pilas y armaron un proyecto. La idea era hacer un recreo ahora, pero si quieren hacemos ya uno continuado y si me ayudan y terminamos la parte de cómo hubiera sido el proyecto de estas personas en Islandia en relación a la fundamentación, qué objetivos se propusieron y qué actividades hicieron. ¿Me ayudan? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, vamos. Así terminamos rápido, ¿les parece? Buenísimo. ¿Quién habló? Ahí. ¿La arqueóloga fue? ¿Florencia? Bien. Bueno, si me van ayudando, buenísimo. La fundamentación. Ahí había dicho Aus varias cosas interesantes en relación a la fundamentación. ¿Por qué ustedes creen que es relevante este proyecto de Islandia, del equipo de salud de Islandia? Muchas veces nosotros, para entender, a veces partimos con la actividad, ¿no? Ya dijimos que el problema era el alcohol. Alguien dijo que la raíz del problema era la falta de deporte. Entonces, la actividad que ya el equipo se propuso era poner profes, ¿no? Profes de fútbol. Entonces esa ya era la actividad. Sabían que poniendo profesores para los jóvenes podían activar que en ese grupo etario, generalmente los adolescentes que están en una etapa de adolecer, de sufrir, empiezan con consumos a explorar y entonces resulta que si se entretenían jugando al fútbol, una hipótesis era de que no iban a consumir tanto. Entonces arrancaron pensando esa actividad. Pero ahora, si nosotros volviéramos atrás, ¿no? Para pensar el proyecto, porque cuando uno lleva adelante un proyecto, si no lo lleva escrito, es difícil que ponga plata al Estado para poder llevarlo adelante. Hay que justificarlo bien. En la fundamentación, ¿por qué creen que era relevante hacer este proyecto? Exacto, ¿y qué más? ¿A nadie se le ocurre nada? Desde ya que en general, digo, para tirar algo, empezar, que casi siempre las respuestas a situaciones así suelen ser más bien represivas. Y Islandia ya lo había probado, prohibió el alcohol y le fue bastante mal. Con lo cual, eso supongo lo llevó a pensar que quizá no es la mejor solución. Exacto. En todo de salud. ¿Cómo es tu nombre? Belén.
el ficticio? No, el ficticio, Sandra. Ah, ¿a qué te dedicas, Sandra? Bien. Arquitecta. Bien, Yo creo que también hacían esas actividades porque generaban endorfinas en los jóvenes y eso lo alejaba del alcohol. bien. Esa sería la hipótesis de que la actividad, claro, la fundamentación sería que, ¿Por qué generalmente o sea, por qué se generaron en la parte de todo lo que es deporte? bien, Si bien habían fortalecido toda la parte del colegio, por lo que yo había leído, eh, vi también que las actividades lúdicas que había propuesto generaban endorfinas que eran necesarias para que también baje el consumo del alcohol. bien, perfecto. Esa es la hipótesis. Eso sería un poco, claro, exacto, hipótesis. Muchas veces la hipótesis la usamos como afirmación. Bueno, decimos, no es tanto, es algo que está comprobado, ¿no? En algún punto de que el deporte genera endorfinas, de que todas las actividades recreativas generan endorfinas y que un poco eh, quien busca el consumo de alcohol busca de una manera indirecta, en parte, o cualquier sustancia, es la liberación también o el efecto parecido de esas endorfinas. O sea, busca placer en, en algunas sustancias. Entonces, un poco la hipótesis sería que si yo reemplazo eh, una fuente de endorfinas por otra fuente de endorfinas más sana eh, o distinta, pudiera evitar que vayan por el camino del alcohol. Eso también pudiera formar parte de la fundamentación, ¿no? La fundamentación es tanto como por qué lo creo importante, por qué hago esto, o sea, por qué voy a trabajar sobre este tema. Un poco también, bueno, elegí el tema, yo creo que Islandia lo elige porque lo que dije al principio, de que si el consumo problemático continuaba, afectaba significativamente la economía y ponía en riesgo la subsistencia, la vida en ese país. Había razones también sociales de que estaban afectados de ver a la gente violenta, a los jóvenes en las calles, no se podía transitar, un montón de cuestiones que lo hacían insoportable. Todo eso iría en fundamentar por qué. Los antecedentes dijo un poco la docente, no sé a qué te dedicas vos, ex-Ro. Ah, soy Leonidas y estoy de visita, me agarró la cuarentena acá. Soy de La Paz y soy dirigente de una organización que se llama Bartolina Sisa. Mirá vos, no conocía. Viste, ya no tengo el acento de paseña, ya me adapté. Leonidas. Bien, bien, Leonidas. Entonces, Leonidas dijo sobre los antecedentes. A veces uno empieza dentro de la fundamentación decir todo lo que se hizo antes, que conoce uno, ¿no? Que pudo investigar. Bueno, se probó con la ley seca, se probó con, no sé, distintas estrategias, distintas tácticas que no dieron resultado o dieron tales o cuales resultados. Toda esta fundamentación, después agregando lo que había dicho la arquitecta, ya se me olvidó el nombre, eh, uno agrega la hipótesis, puede agregar más elementos en la fundamentación, no sé si alguien más me ayuda, qué pondríamos dentro de la fundamentación, por qué es relevante, por qué lo elegís, o sea, qué tiene este equipo o qué uno podría decir, bueno, lo elijo también porque esta hipótesis que estoy planteando de que el deporte va a ser una posibilidad para liberar endorfinas y que la gente no consuma, no se probó o sí se probó y dio resultado, también pudiera ser la fundamentación. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si hay dudas. Bueno, vamos bien.
Perfecto. Sí, En la fundamentación se elige también un grupo poblacional de edad, ¿no? Que en ese caso es la del adolescente. bien. ¿Cómo es tu nombre? Jorgelina. ¿A qué te dedicas, Jorge? ¿Lina? Soy guardaparque. Mira, está bueno. Qué lindo. También estoy en la ciudad ahora. Oh. Che, Jorgelina, entonces vos decías, me fui a un parque, perdón, ¿habías dicho? Digo, a ver, me parece que en la fundamentación ellos segmentan también a un Claro, que es la del adolescente. ¿a quién? Claro, Que si pensamos en la adolescencia, quizás es el momento en donde salen de la casa, se unen con amigos o lo hacían a tomar alcohol, ahí la hipótesis es traccionamos con el deporte. exacto. Entonces, en la fundamentación fueron acotando qué iban a hacer. Entonces, eligen un grupo poblacional que pueden abarcar, lo eligen fundamentando por qué, porque les parece que es desde donde comienzan a consumir las personas, porque, no sé, diferentes razones por las cuales acotaron su grupo poblacional al que quieren intervenir. No actuaron, este proyecto no es sobre el mundo entero, hicieron un proyecto que dijeron, bueno, lo vamos a aplicar en Islandia porque en nuestro país lo podrían haber hecho en una ciudad sola, no, decidieron hacerlo en toda la isla y eligieron no solamente varones, sino varones y mujeres, o sea, toda la población adolescente sin distinción de género. Entonces todo eso está fundamentado explicando por qué, bueno, por qué lo eligieron y es interesante acotar a la población o el sector que uno va a intervenir, porque si no se le hace difícil poder imaginar cómo lo va a llevar adelante el proyecto. Bien, gracias, Jorgelina. Entonces, lo que nos va quedando, en parte, es completar bien la parte de las actividades y ver cuál era nuestro objetivo. No sé si alguien me puede ayudar porque esta es la parte más difícil, me cuesta un montón. Yo soy gallego y... Objetivo es como una enunciación que tiene que ser bastante clara de, siempre usamos unos verbos particulares en esta parte. Horriblemente pondría disminuir el consumo. Un poco también sale en la frase de las conclusiones, ¿no? De lo que uno evaluó. Ahí dice, en el texto, dice, el porcentaje de adolescentes que se emborrachan bajó del 42 al 5%. Entonces uno podría decir disminuir el consumo de alcohol al punto tal de disminuir directamente decir disminuir el número de adolescentes que se emborrachan, ¿no? El número de borrachos. Por ahí sería disminuir el consumo de alcohol a través de actividades deportivas en adolescentes. Exacto. Entonces, cuanto más claro es el enunciado del objetivo, nos hace entender bien a dónde vamos abarcando. Es decir, bueno, si uno a eso le agregara de Islandia, a veces se entiende, pero si uno a veces es bien claro de que en toda la nación disminuir el consumo de, como habías dicho, Leonidas, ¿no? Sí, disminuir el consumo de alcohol a través de actividades deportivas con adolescentes. Bien, acá en este objetivo está aclarando la actividad que va a hacer. No siempre es necesario aclarar la actividad, porque a veces pueden ser varias actividades. Entonces, si en el objetivo ya pusiste la actividad, es como que te quedaste limitado para lo que sigue. Pero está bueno, como hace Leónidas, de ser lo más claro posible para entender, porque a la medida que uno va llevando adelante el proyecto, uno siempre vuelve, lo que lo mantiene pisando firme es, bueno, ¿y cuál es nuestro objetivo?
porque después es eso lo que uno va a evaluar, ¿sí? De los objetivos, a veces hablamos de objetivos generales, que pudiera ser y después hay objetivos específicos, que serían como pasos en el camino. Entonces, el objetivo general era disminuir el consumo de alcohol mediante actividad deportiva en adolescentes y, por ejemplo, lo que nos decía Mastropiero del clima, creo que era Mastropiero, que es difícil tener un lugar donde hacer deporte cuando hay frío, ¿no? Que era una de las raíces del problema que habíamos visto, que había falta de clubes o falta de condiciones por el clima. Entonces, un objetivo específico, que sería como uno de los objetivos que se desprende del general, es tener espacios habilitados o que brinden la posibilidad de realizar deporte. ¿Se entiende? Entonces, en las actividades que después va a ser este proyecto, va a ser una es contratar profesores de fútbol, otra actividad va a ser construir estadios, ¿no? O canchas techadas. Y la lista sigue. Cada actividad que uno va nombrando acá, generalmente, tiene que responder a un objetivo específico. Y el objetivo específico, o los objetivos específicos, que muchas veces son varios, más de uno por lo menos, responde al objetivo general. Entonces, la actividad va a ser que contrato profesores, que es de fútbol, que genero o fabrico las canchas de fútbol, que se anoten los adolescentes, ¿no? Ver la manera en que lleguen, que se pueda practicar, no sé, distintas cosas, dispositivos que uno va armando, actividades concretas que va llevando adelante, ¿no? ¿Sí? Escucha. ¿Cómo era tu nombre? ¿No se escucha? Sí, ahora sí, pero ¿cómo era tu nombre? Soy buzo. ¿Buzo de los que van a bucear? Así es. Mira. ¿Y cómo es tu nombre? Perdón que no escuché. Escafandro. Escafandra, mira, qué justo. Siempre pasa que los nombres coinciden con nuestras profesiones. Che, Escafrando, ¿qué decías? No, que decía como objetivo, está bien que el principal era ese, que es el que menciona, pero la prevención de ciertas enfermedades a futuro por el consumo excesivo de alcohol. Bien, pudiera ser un objetivo. ¿Se entendió? Sí, se entiende. A veces es lo que termina pasando sin querer queriendo. Claro, por eso. Por ejemplo, no imagino que el grupo de islandeses que armó este proyecto se había propuesto ir al Mundial de Islandia, al Mundial de fútbol. Ajá. La Plata tiene más de 700.000 habitantes, es decir, más del doble de los que tiene Islandia, y jamás nos imaginaríamos que de acá pudiera salir todo un equipo entero para ir a un Mundial o ganar a Europa, como hizo Islandia con 300.000 habitantes. Es decir, que el proyecto logró objetivos que quizás no se habían trazado. Bien. Invariablemente se desprende varias cosas. Exactamente. Sí, no está mencionado, pero bueno, es uno de los objetivos que podría. Y mejoran un montón de... Sí, mejoran... Uno también pudiera ponerlo en la fundamentación, ¿no? Uh-huh. Que evitamos enfermedades cardiovasculares, neurológicas, por ejemplo, autoinmunes, en realidad mejoran un montón, hepáticas, claro. Y lo otro es que impactan, hay cosas que se llaman los valores duros, por ejemplo la mortalidad. Islandia tiene la esperanza de vida más larga, 80 años o más, y quizá tenga que ver con este proyecto, o no, habría que ver. Pero bueno, sí, uno pudiera ponerlo directamente en los objetivos o objetivo general,
Si es más chiquito, serían objetivos específicos. Chiquito en el sentido de que es un paso para llegar al general. Por ejemplo, en tu caso, escafandra era, ¿no? Si tu objetivo general era disminuir... Escafandro, perdón. Disminuir las enfermedades producto del alcoholismo, objetivo general. Los objetivos específicos pudieran tener que ver con aquello de decir, bueno, quiero disminuir el consumo de alcohol, quiero, no sé, otras cosas que tienen que ver con los pasos que te hacen llegar al general. No sé si se entiende. Eso. Sí. No tendría mucho más para decir. No sé si las compañeras quisieran agregar o alguien quisiera presentarse. La verdad que hay un montón de personajes interesantes, de azafatas, arqueólogos, enfermeras, veterinarios. La verdad que me quedaron ganas de hablar con el astronauta, pero Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Paris, soy azafata, justamente. ¿Querés agregar algo más? Sí, está medio focalizado a lo que planteó anteriormente mi compañero ahí, Escafandro, pero por ahí más focalizado a crear conciencia en la adolescencia, que es muy importante, de los daños que repercuten tanto en el físico como en la mente y en la autoestima y, bueno, todos los daños que acarrea el consumo excesivo de alcohol. Crear conciencia, en síntesis, o sea, no sé si charlas motivacionales o algo de eso. Bien. Eso, cuando vemos, gracias, no me acuerdo tu nombre, azafata, me acuerdo tu... Paris, mira. Eso cuando nosotros armamos el árbol del problema, a veces nos preocupa tanto las consecuencias, ¿no? Entonces, habías nombrado algunas consecuencias del consumo de alcohol que hacen a las ramas. Entonces uno dice, bueno, yo quiero trabajar sobre alguna de sus consecuencias. Muchas veces la salud trabaja sobre las consecuencias, era algo a lo que estamos acostumbrados. Y trabajamos bien la insuficiencia, o más o menos bien, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, cuando hablamos de un infarto, y nos cuesta bastante trabajar todo lo que tenga que ver con la raíz del problema y profundizar sobre la raíz. Y nos cuesta no solamente abordarlo en el sentido de actividades concretas, sino en el análisis del problema, que es lo que tenemos que tratar de no pasarlo rápido. Este gráfico que parece una tontería, cuanto más pueda yo profundizar en la raíz, más me permite saber un lugar concreto donde quizás pueda actuar y evitar llegar a alguna rama. O sea, cortar esto de raíz va a ser mucho más productivo. O sea, brindando la información necesaria y demostrando qué es lo que causa los efectos, o sea, de cada problemática, se puede lograr evitar que lleguen a ese punto de problemática. Bien, esa sería una raíz que uno dice, bueno, falta de información, ¿no? Ahí voy a escribir. Exacto. Información. Pero que también muchas veces pasa, esto también uno lo pone como hipótesis, porque uno pudiera decir que la falta de información es la raíz del problema, de donde sale todas las otras partes de la raíz, pero si fuera así, por ejemplo, un hepatólogo no sería un médico, no sé, que esté bien formado, no sería una persona que tenga en algún momento consumo problemático porque tiene la información. Y lo cierto es que los médicos, los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, tenemos los mismos indicadores o tasas de consumo problemático y a veces mayor que la población en general. Entonces, eso hace, bueno, tratar de analizar en profundidad la raíz del problema. ¿Es solamente falta de información o pudiera ser que esto que nombró alguien, que las condiciones laborales, qué sé yo, tener una guardia de 24 horas que te cansa, o las condiciones de estar aburrido, no tener actividad recreativa, lo que decía una compañera
de buscar endorfinas, ¿no? De alguna manera, hace que en algún punto exista un consumo problemático más allá de tener la información. Entonces, es complejo, yo no tengo la respuesta, soy un simple conquistador, pero sí... Bueno, yo menos, pero bueno, uno intenta dar no, una solución. claro, pero la idea de esto es que no nos quedemos con respuestas cerradas, por eso llegar a usar la imaginación, la creatividad, por eso hicimos este ejercicio de cambiarnos el nombre y nuestra actividad, y ir en equipo, por eso es importante que ustedes se junten, trabajar esto y quizá en chiste, en serio o lo que fuera, ir profundizando hacia la raíz del problema, porque es sumamente complejo, no se queda, no se termina acá. No tendría mucho más para decir, no sé si alguien quiere agregar algo, si no... No, bueno, ahí el árbol de problemas sirve para pensar en esto, que los problemas son multicausales y empezar a poner en relación eh, todas las causas, todas las consecuencias y empezar a debatirlo. Está bueno para armarlo, está re bueno para trabajar en grupo, porque es generar debate, digamos, todo eso que está en el árbol quizá es todo, es gran parte de lo que va a ir a la fundamentación. Pero uno lo empieza haciendo más tipo diagrama, digamos, ¿no? Pensándolo, escribiendo a poco, qué es lo que piensa de esa problemática y de ahí eh, va surgiendo todo, el debate entre ustedes, el profundizar sobre cada causa, sobre las consecuencias, y se va armando de a poco. Buenísimo. Todo va sumando. Igual es un proceso. Vamos a ir viendo clase por clase. Se hizo tarde, nos sobraron 6 minutos, nos tomamos una sopa, como decía alguien por ahí. Consulta, Santiago, todo esto que estuviste explicando es en base a lo que tenemos que hacer en el trabajo nosotros, porque yo entré tarde a la clase. Sí, lo que hicimos fue un ejercicio de reconstruir a partir de una nota, la que leíste, Mastro Piero, tratar de reconstruir cómo pudo haber sido ese proyecto de intervención, que las 3 partes que nombramos son las que necesitamos alcanzar para esta primera etapa del año, que son la fundamentación, los objetivos y las actividades que, en realidad hasta objetivos ya sería bastante, después vamos a seguir con las actividades. Pero para ir imaginando cómo pudiera ser un proyecto, nosotros ponernos en esa situación y ir ampliando la imaginación, tratando de ser lo más reales posible. Esto de la realidad es también dar la vuelta. A veces nos parece que las cosas son, que vos te llamas Rodrigo Boico, pero en realidad eras Mastro Piero, un músico. Está ahí oculto en ese nombre. Entonces hay que jugar con la creatividad y eso lo van a tener que hacer como un equipo. Hay distintas herramientas. Una es el árbol del problema. Parece un dibujito simple, pero en realidad nos va haciendo ver de manera visual en qué consiste esto que estamos abordando. Si estamos anunciando nada más un tema o si lo definimos bien al tronco, qué raíces tiene, qué ramas salen. Todo eso es un trabajo que hay que ir haciendo. Digo, para agregar, ya estamos terminando. Ahora después ponemos ahí digamos, en un textito, en un Word, bien los pasos para que no se pierdan y cómo es el árbol, al menos una imagen de cómo es. Y, y va a haber, digo, para esto del trabajo, va a haber un espacio como de tutores, o sea, nosotros en otro horario, que no sea este, vamos a estar conectados, ahora después les ponemos los horarios, para que cada grupo pueda hablar con nosotros de su proyecto específico. Entonces, ahí vamos a ir avanzando de otra manera, que por ahí así en lo grupal tan grande se hace difícil. Bueno,
Hasta el martes que viene, gente. Chau, chau, cuídense mucho. Chao, nos Un gusto. vemos. Vuelvan a ser ustedes. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, chao.